Entre la desinformación viral y el ruido mediático constante, los hechos compiten con relatos diseñados para moldear emociones más que conciencias. Vivimos en la era de la posverdad, en la que las redes sociales amplifican mensajes en milisegundos y confunden la línea entre dato y opinión, mientras los grandes actores mediáticos y tecnológicos libran batallas invisibles por nuestra atención. Este programa se asoma a esta trinchera informativa para descubrir cómo el relato se convierte en un arma geopolítica, desde la concentración de medios hasta la guerra cognitiva y las narrativas del bloque atlantista. Analizaremos las estrategias que dan forma a la opinión pública actual y debatiremos qué significa hoy abrir la ventana ante el vendaval de mensajes que nos rodea. Hoy en la mesa planteamos datos frente a relatos, cómo desactivar la guerra cognitiva. Buenas a todos y a todas, esto es la mesa del viejo topo, un lugar para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y para sentar en la mesa los temas que realmente nos importan. Si te interesa ir más allá del ruido y pensar el presente con mirada crítica, quédate con nosotros y síguenos en redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahora también en TikTok y sobre todo comparte y comenta, porque la historia no se mira, se discute, se confronta y con ello se construye. Se sientan en esta mesa Juan Antonio Aguilar, analista político, periodista, físico, informático y militar en reserva del Ejército de Tierra, colaborador habitual en medios como RT, Sputnik, Hispan TV o Xinhua, dirige el portal geoestrategia.eu y también lo podéis seguir a través del canal DPM Geopolítica. Ezequiel Vistoletti, politólogo y comunicador, maestría en estudios latinoamericanos interdisciplinarios y doctor en ciencias económicas y sociales, profesor universitario y presentador del programa Demoliendo mitos de la política. Y finalmente Pascual Serrano, periodista, ensayista y editor, colaborador en distintos medios de comunicación, tanto en España como en América Latina, fundador de Rebelión, que es uno de los medios de referencia del periodismo alternativo. Yo no sé si fue incluso el primero, pero sin lugar a dudas marcó tendencia y se destacan estudios sobre medios de comunicación y política internacional. Con El Viejo Topo ha publicado Medios violentos, palabras e imágenes para el odio y la guerra y Perlas, patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación. Iniciamos ya, sin más demora, con el bloque 1, que hemos titulado Abrir la ventana. Phyllis Graham, periodista y editor del Washington Post, afirmó que el periodismo es el primer borrador de la historia, pero también dejó otra frase, clave para entender el papel de los medios de comunicación. Si una persona dice que está lloviendo y otra que no, la labor del periodista no es citar a ambas, sino abrir la ventana y comprobar si está lloviendo. En una época donde los relatos se imponen a los hechos y la neutralidad malentendida se disfraza de objetividad, la primera pregunta que le hacemos a nuestros invitados es ¿qué significaría hoy abrir la ventana? Iniciamos con Juan Antonio Aguilar. Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Pero yo creo que después de ver todo lo que estamos viviendo, quizás abrir la ventana significa volver al pensamiento racional, es decir, a la utilización de la lógica formal, la que aprendimos en el colegio. Es decir, acordaos aquello del silogismo, ¿no? Es decir, yo recuerdo, bueno, el clásico, ¿no? Que aparecía en todo libro de texto hay una premisa principal que era todos los hombres son mortales, ¿no? Y una premisa secundaria, Sócrates es un hombre. Y entonces la conclusión era Sócrates es mortal. Bueno, pues ahora se ha sustituido por un razonamiento del tipo, todos los hombres son inmortales. Sócrates es un hombre, luego Sócrates es inmortal, pero eso va en contra de la evidencia. Ah, entonces es que Sócrates no es un hombre, lo cual también va en contra de la evidencia. Es decir, esta forma de razonar que al final lo que hace es, porque lo que ocurre es que se apela realmente no a la razón, sino a las emociones, a la sugestión, a la conmoción, al ánimo, es decir, se apela al subconsciente, al sistema límbico de la mente. Y entonces pues, nos encontramos con razonamientos del tipo, todo lo ruso es una amenaza. Tchaikovsky es ruso, luego Tchaikovsky es una amenaza. Este es el tipo de razonamiento en el cual, ¿qué debería hacer ahora? ¿Qué significaría abrir la ventana? Hombre, abrir la ventana sería efectivamente volver a ese pensamiento racional. Es decir, sacarlo, sacar la realidad de las emociones, de la sugestión, de todo esto que nos inoculan en el subconsciente para volver a intentar poder dar un discurso racional que sí nos acerque a la verdad
o a la realidad, porque lo otro es una auténtica falsificación. Y como es una falsificación, todas las conclusiones al final, eh, incluso las que pueden parecer verdaderas, provienen de un razonamiento mal construido. Y de ahí viene ahora pues toda la utilización de las falacias, fundamentalmente, por ejemplo, la de la ad hominem, ¿no? Es decir, se ataca a la persona que dice, no a los argumentos que expone, ¿no? Sino a la persona que lo dice. Es decir, esta es muy típica, ¿no? Sobre todo los grandes medios de comunicación. De ahí se llega al asesinato social y si no quieres caer en el asesinato social, a la autocensura. Es decir, y esto acaba de alguna forma deteriorando todo la estructura comunicacional. Si al final es imposible realmente conocer la realidad si uno atiende a las formas de comunicación que se llevan fundamentalmente a través de los grandes medios que obedecen a intereses de las corporaciones y a intereses políticos y geopolíticos, que son los que al final construyen el relato mediante toda una serie de técnicas neurocognitivas, ¿no? Yo creo que más o menos, no sé si me he explicado bien, pero para que veamos que hay una forma de comunicar que no es racional, que es absolutamente basada en emociones o en sentimientos o en crear en la persuasión, en la sugestión de la gente y que tiene poco que ver con la realidad. Para conocer la realidad siempre ha sido necesario la razón, la ciencia, ¿no? Es decir, la filosofía. Y entonces, bueno, pues yo creo que una labor de los medios de comunicación debería ser efectivamente volver a esa racionalidad. Muchas gracias, Juan Antonio Aguilar. Le replico esta pregunta a Ezequiel Vistoletti. ¿Qué consideras tú que es abrir la ventana hoy en día en medio de ese escenario que ya muy bien ha mencionado Juan Antonio, donde parece que se ha sustituido eso, el debate racional por los impulsos emocionales? Sí, yo comenzaría contextualizando esta situación en concreto en el marco más general de la crisis de la hegemonía de las clases dominantes a escala global, la hegemonía neoliberal, la hegemonía atlantista unipolar, esa visión del mundo de las clases dominantes, de un grupo de personas cada vez más reducido, impuesta sobre todos nosotros, impuesta sobre el conjunto de la sociedad. Debido a la crisis de esta visión del mundo y a la economía ligada naturalmente a esta visión del mundo, las herramientas de generación de hegemonía, en particular los medios de comunicación, aparecen convertidos en armas propagandísticas sin el más mínimo reparo de los principios más básicos del periodismo, por ejemplo, y esto en referencia a esa cita, ¿verdad? En lugar de presentar de alguna manera descripciones más o menos fidedignas de determinadas situaciones, noticias, hechos noticiosos, y después sobre esa base realizar una interpretación legítima, pero desde un lugar transparente, ¿sí? No, en realidad, por un lado, acometen un silenciamiento de por lo menos una de las versiones de los hechos, presentan solamente la versión de los hechos en línea con los intereses de los grandes medios de comunicación, propiedad de las clases dominantes, y después realizan interpretaciones sobre esto completamente desnaturalizadas, travestidas, prostituidas y rechazan cualquier otra interpretación contraria. Es el contexto generalizado. Y en este marco, además, presenciamos un fenómeno adicional en línea con esto, con el surgimiento de los nuevos medios de comunicación o las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales, herramientas tremendamente efectivas para la generación de la hegemonía y para la manipulación ya no de los hechos, sino incluso de las propias cabezas de las personas. em, Al nivel individual, porque a partir del Big Data, de los grandes medios de comunicación digitales, pueden generar una versión de los hechos y una interpretación de los hechos específica para cada persona, para cada sujeto individual,
Pero, claro, este poder para la configuración de las cabezas también aparece ligado a una participación mucho mayor, individual, de cada una de las voces individuales en la esfera de las opiniones. Y bueno, y así frente a los viejos medios de comunicación comienzan a aparecer espacios dentro de estos nuevos medios, mayoritariamente utilizados sí para la construcción de la hegemonía, pero también comienzan a aparecer espacios de resistencia contrahegemónica en el marco nuevamente de estas nuevas, de estas nuevas tecnologías para las cuales recogen nuestros datos, nuestras opiniones, precisamente para generar un mensaje de alguna manera personalizado para nosotros, para direccionar nuestra visión del mundo, pero en tanto deben recoger primero algo de nuestra voz, bueno, comienzan a aparecer pequeños espacios contrahegemónicos en los medios. Y esto va determinando entonces toda la discusión sobre viejos medios, nuevos medios, construcción de hegemonía frente a luchas contrahegemónicas. Y en el medio aparece el oficio del periodista, bueno, tironeado por todas partes en el marco de este contexto más grande y cada vez con menos periodismo, más o menos ligado a los principios básicos del periodismo en los medios en general. Muchas gracias, Ezequiel. Efectivamente, el periodismo es una profesión que tiene un carácter además revolucionario. Otra cosa es ya el mercado de la información y lo que ha hecho de esa profesión. Pascual, cierras este primer bloque. Mm. Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que frente a la manipulación burda, los medios modernos neoliberales se quieren apuntar al mito de la objetividad y la neutralidad, ¿no? Entonces, para eso, una de sus estrategias es sacralizar lo que ellos llaman, lo llamaremos el periodismo de la equidistancia, ¿no? Es decir, entonces su estrategia es que el periodismo cuenta todas las versiones y eso supone olvidar la verdad, porque la verdad no está en el punto medio de dos versiones. La verdad está donde está, ¿no? Si a las audiencias tú les cuentas las dos versiones, estás quedando bien, dos, tres, cuatro versiones, tú quedas bien con todo el mundo, con todos los actores, pero no estás informando ni estás investigando, ¿no? Voy a contar dos ejemplos que utilicé en un par de libros. Es decir, hace unos años había un derrame de petróleo en las costas de Cádiz. Entonces el periódico, un periódico regional, decía que la situación era muy preocupante porque, según los ecologistas, el petróleo estaba a 100 metros de la costa. Pero, en cambio, la consejería decía que no había motivo de preocupación porque el petróleo estaba a 2 kilómetros de la costa, ¿no? Y así resolvía el periodista la noticia, ¿no? Pero bueno, el periodismo está inventado para que usted fuera a la costa y viera dónde estaba el petróleo, ¿no? Había que ignorar todas las versiones y todas las motos que usted le contara, cualquiera de los actores, y usted salga ahí. Y yo comprendo que contar una masacre en Siria, pues a lo mejor es difícil ir allí y verlo, ¿no? Pero es que como ya se ha recurrido tanto a la equidistancia, uno cuenta las versiones desde su oficina y queda bien con los ecologistas, queda bien con la consejería. Nadie le puede decir que está en un periodismo oficial de la consejería, nadie le puede decir que no ha dado voz a los ecologistas y el hombre se queda tan tranquilo. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente no sabe dónde coño está el petróleo, ¿no? Yo hace unos años, estando trabajando en Telesur, recuerdo que había una noticia de un bombardeo de la OTAN en Afganistán. Lo mismo, se reprodujo la versión de los talibanes de que eso eran civiles y que era una boda civil, una boda, ¿no? Y la versión de la OTAN de que se trataba de un encuentro de talíbanes militares. Y mientras se decía eso, el periodista que había elaborado la noticia en la redacción de Telesur, en Telesur, no en medio de derechas, se estaban pasando las imágenes de Reuters donde se veía claramente todos los muertos civiles de la boda. Se veía hasta la novia muerta, ¿no? Es decir, ellos habían pensado que tenían que decir todas las versiones. Es verdad que no estábamos nosotros allí en Afganistán, pero las imágenes estaban muy claritas, ¿no? Es decir, lo que debería hacer el periodismo es decir, estamos viendo que los muertos son civiles y la OTAN está mintiendo diciendo que era una reunión
de gente armada. Ese es el periodismo, que eso no es un periodismo subjetivo ni intencionado, es decir, es un periodismo que está atendiendo a la verdad. Y yo creo que es eso lo que hay que hacer, porque si nos damos cuenta, las nuevas estrategias lo que intentan inteligentemente es decir, nosotros no les vamos a manipular, no les vamos a engañar, no les vamos a tergiversar. Nosotros somos neutrales, imparciales, impolutos, virginales, ¿no? Esa es la idea fundamental, porque si hay algo en que se basa la manipulación, ante todo, es que tú creas que no te están manipulando. Claro, si tú piensas que te manipulan, ya se ha fastidiado toda la manipulación. Entonces, yo decir, yo creo que el 80% de la estrategia de la manipulación es en convencerte de que no te manipulan, ¿no? Y para eso yo creo que la equidistancia es uno de los sistemas. Claro, todo esto supone acabar, evidentemente, con la verdad y con el periodismo. Por tanto, ¿qué es abrir la ventana? Bueno, pues abrir la ventana quiere decir que el periodismo se asome a ver si llueve, empezando con el símil que tú hacías. Es decir, no que le preguntes a las partes si llueve o no, sino que el periodismo se asome y vea si llueve o no llueve. Así de sencillo, ¿no? Pues muchas gracias. Pues pasamos al segundo bloque. Existe, bueno, ya se ha mencionado sobre la concentración de los medios de comunicación y hay un viejo aforismo que dice aquello de que la opinión pública es al final la opinión del dueño de la imprenta. Esta frase se hizo muy famosa aquí en España porque la dijo el presidente Rafael Correa a Ana Pastor, pero realmente es verdad que tiene una tradición. Hoy estas imprentas, estos medios están concentrados, como también ha mencionado Ezequiel, en muy pocas manos, en muy pocos grupos empresariales, en fondos de inversión que tienen además intereses transnacionales, no solamente en un país concreto. En el momento en el que estamos actualmente, que hay como una guerra llamada híbrida del occidente colectivo contra lo que llamamos el sur global, también la OTAN, o sea, también agregamos un nuevo elemento que se menciona habitualmente, que es el elemento de la guerra cognitiva. En ese sentido, querría saber qué es esa guerra cognitiva, a qué nos referimos cuando hablamos de guerra cognitiva y cómo se inserta dentro del contexto de guerra híbrida, o sea, de un contexto geopolítico mayor. Y ahora vamos a iniciar con Ezequiel. Bien, esto lo podría presentar mucho mejor Juan Antonio porque el concepto de guerra cognitiva desciende de la ciencia militar, pero puedo yo presentar una versión muy superficial. Básicamente, la guerra cognitiva conceptualiza las acciones militares tendientes a un cambio en la percepción perdón, en la cognición, no la percepción, un cambio en la cognición de los sujetos individuales y colectivos. La forma de procesamiento de la información hasta hace no mucho tiempo la determinábamos nosotros mismos en nuestras cabezas. Bueno, a partir de la utilización de la Big Data, de mecanismos de guerra cognitiva, ya no, ¿sí? Comienzan mm, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y a través de distintas formas, comienzan a realizar acciones para que nosotros realicemos una cognición, ¿sí? Una comprensión, un procesamiento de los datos en nuestra cabeza acorde a los intereses de la guerra cognitiva. Esto aparece ligado también a la guerra de la información, pero si quieren un ejemplo como las dos dimensiones distintas entre la guerra de la información y la guerra de la cognición, naturalmente interrelacionadas, si un país, por ejemplo Alemania o Estados Unidos, genera permanentemente una campaña de rusos malos, rusos malos, rusos malos, rusos malos, el día de mañana aparece la noticia de la voladura del gasoducto Nord Stream. Ah, bueno, entonces nosotros ya sin la necesidad de rusos malos vamos a determinar inmediatamente, acá culpa de los rusos, rusos malos. La primera parte de esa campaña, la campaña de información, eso representa parte de la guerra de la información. La última, la manipulación de nuestra capacidad cognitiva, eso representa parte de la guerra cognitiva, ¿sí? Ese más o menos el contexto. Pero yo establecería una vez más una relación entre esto y el contexto general a escala global de una crisis de la hegemonía. La hegemonía comprendida como la dirección intelectual y moral de una sociedad impuesta por las clases dominantes, en este caso de los Estados Unidos por sobre todo el mundo. Bueno, frente a
la decadencia económica, política y cultural hegemónica de Estados Unidos, a la aparición de nuevos polos de poder, no solamente en lo económico, en lo político, sino incluso con construcciones de sentido, con relatos, con propuestas culturales, con una subjetividad distinta, completamente enfrentada al hiperindividualismo de la hegemonía neoliberal. Bueno, comienza una guerra a todo nada por las cabezas de la gente en el marco de esta disputa a escala global, y en este contexto aparecen estas estrategias de guerra cognitiva. Es el concepto general y el contexto en el cual aparece. Muchas gracias, Ezequiel. Continuamos con Pascual. Bien, bueno, yo igual me salgo un poco del tema, pero así yo creo que no decimos todo lo mismo. Yo empezaría hablando con lo que tú has comenzado, con lo de la concentración de la prensa y el dueño de la imprenta, que decía Correa, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay algunos mitos de la izquierda que tenemos que revisar, ¿no? Por supuesto, es verdad la concentración, por supuesto, es verdad lo que dice Correa de que del dueño de la imprenta es el que decide lo que se imprime, pero como también se ha insinuado, ya no estamos hablando de grupos empresariales de comunicación, ¿no? Tú mismo has dicho lo de los fondos de inversión, o no sé quién lo dijo, ¿no? Es decir, es importante que sepamos que ya la información no es un negocio per se, ¿no? Digamos que la información es un negocio en la medida en que tiene capacidad de crear opinión o de crear una ideología. Entonces, los medios de comunicación prácticamente se han convertido un poco como el departamento de imagen o el departamento de publicidad de los grandes emporios económicos, de los fondos de inversión que decías, ¿no? Es decir, ya no es tanto que te vendan noticias y que la gente pague por esas noticias y ahí sale el business. No, el business está en vender una ideología. Por eso se explica que durante años el grupo Prisa tuviese una deuda 5 veces mayor que su patrimonio, ¿no? Es decir, imagínate una panadería que debiese 5 veces el precio de la panadería. Pues evidentemente estaría cerrada. Nadie tiene una panadería que debe 5 veces el precio de la panadería, ¿verdad? Pero en cambio sí que Prisa debe 5 veces lo que vale Prisa y ahí sigue. ¿Sigue? Pues ¿por qué? Porque aunque hay pérdida, a alguien le compensa inyectar dinero en ese inverso. Por lo que se trata de imponer relato, ideología. Luego vienen las redes sociales y sus dueños, ¿no? Es decir, ahora tenemos un intermediario, ¿no? Que son las plataformas de las redes sociales, de manera de que ya no es la gente que vea medios de comunicación, sino que le llegan los contenidos a través de redes sociales y aparece un nuevo poder que son los que ese embudo, que son las redes sociales, a través de los cuales uno ve las noticias de un sitio a otro. De hecho, ya se ha acabado esa galaxia informativa que uno tenía antes. Uno era un lector del País, o era un lector de Libertad Digital, o era un lector del Le Monde Diplomatique, y entonces tenía toda una cosmovisión coherente conforme a ese medio. No, las redes sociales han conseguido que uno se vea una noticia de Libertad Digital, que se vea otra noticia del País, que se vea un vídeo de Intereconomía, o que se vea ahora un reel de Russia Today. Mira tú qué cosas, ¿no? Se hace una cosa, es decir, ¿y quién controla eso? El dueño del embudo, que en este caso son las redes sociales. Pero también creo que hay otro mito de la izquierda que tenemos que revisar seriamente, ¿no? Siempre nos hemos quejado, evidentemente, de que la izquierda es la víctima de esta concentración de medios, de este método neoliberal de control de la información, pero nos hemos dado cuenta de que en algún momento la ultraderecha sí que ha sido capaz de romperlo y encontrar huecos, ¿no? O sea, hay fenómenos espectaculares, es decir, en Estados Unidos, es decir, los youtubers y los influencers de la ultraderecha tienen un poder tremendo al margen de los medios dominantes. Es decir, en España tenemos un tipo como Alvise que consiguió 700.000 personas en su canal de Telegram él solo. Es decir, eso que decíamos, no, claro, es que la de ultraderecha le da mucha cancha en los grandes medios. Bueno, sí y no, porque luego aparece gente de la ultraderecha que hace lo que nunca pudimos hacer en la izquierda, que es con el veto de los grandes medios, porque los grandes medios también tiene vetados a muchos influencers y a muchos youtubers y a muchos impresentables de estos, ¿no? De los que siempre nos quejamos, pero el caso es que logran, sí, por supuesto, con sus bulos, con sus mentiras, con su demagogia, con todo lo que queramos, ¿no? Pero han logrado, evidentemente, alcanzar un poder
y que nosotros no hemos conseguido, ¿no? Entonces, bueno, luego por último, para hablar de la guerra cognitiva, yo creo que simplemente decir que el mundo moderno se caracteriza, todos sabemos, por el poder de la opinión pública, algo que no ocurría antes, donde una guerra la podía iniciar un rey. Ahora hace falta tener el consenso o la aceptación de esa opinión pública, ya no la decide el rey. Entonces, lo único que se trata ahora es de conseguir la aceptación de la opinión pública, y en eso consiste la guerra cognitiva, en conseguir lograr que la gente pues acepte guerras, acepte invasiones, acepte crímenes, genocidios, bombardeos, invasiones. Eso, una vez que tú consigas la aceptación de la opinión pública, ya todo se puede hacer. Me entran ganas de hacer otro programa sobre lo que acabas de mencionar, de por qué algunos perfiles sí consiguen tanta difusión dentro de redes sociales, mientras que otros no. O sea, sería un tema en sí también a analizar. Bueno, en relación también con lo que menciona, Julio César escribió la Guerra de las Galias precisamente para justificar una guerra que era cuestionada en Roma. O sea, quiero decir, yo creo que esto siempre ha existido, lo que pasa es que el público era más amplio. Antes a quien tenía que convencer era menos gente. Juan Antonio Aguilar, cierras este, este bloque. Ezequiel ha hecho una buena conceptualización y Pascual nos ha mostrado lo que es la estructura, la infraestructura de lo que en el fondo está con toda la guerra cognitiva. Yo voy a referir un poco más a las definiciones para que todo el mundo lo intente tener un poco más claro, que se quede alguna idea, ¿no? A ver, la guerra se ha llevado siempre a cabo en una serie de dominios, ¿no? Tierra, mar, aire. Luego se le añadió el espacio, cuando empezaron a existir los satélites de una función militar, ¿no? O los misiles estratosféricos, ¿no? Y posteriormente ha sido el ciberespacio, ¿no? El momento en que ya han empezado a existir las redes de comunicaciones, las redes de datos. Eso también es un territorio, aunque sea virtual, es un territorio de operaciones militares. Y estos 5 dominios se lo han unido a partir de fundamentalmente, aunque se expuso en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el año 2019, ha sido a partir de 2020 cuando se ha desarrollado teóricamente un poco esto de la guerra cognitiva como sexto dominio, donde el teatro de operaciones militares es la mente humana. Y fundamentalmente, el fundamento teórico último es, bueno, como la mente humana se convierte en un campo de batalla, lo que se trata es de ocupar ese campo de batalla. ¿Mm? Y para eso lo que se hace, y entronco un poco con la primera intervención que tuve, es a través de la infoguerra, de la guerra de información, de la propaganda, e incluso de operaciones psicológicas muy bien llevadas, se trata de ir introduciendo, ir inoculando en el subconsciente de las personas una especie de matriz de ideas a partir de la cual todo el razonamiento de esa idea, de esa persona, circula alrededor de esas ideas, de esa matriz que le han inoculado. Es un poco a lo mejor complicado de entender, pero no se trata tanto de lo que era la infoguerra de toda la vida, ¿no? La propaganda, donde la persona era un actor pasivo. Él recibía la propaganda, se la creía o no se la creía, pero no hacía nada más, ¿no? En el tema de la guerra cognitiva, él va a recibir sí la propaganda, pero además se va a actuar sobre las emociones, sobre la sugestión, sobre la conmoción, ¿eh? Porque eso va al subconsciente para modificar esa matriz de pensamiento, alrededor de la cual va a girar todo tu razonamiento. Es decir, lo que se hace es cambiar no lo que piensas, sino la forma de pensar. ¿Eh? Y claro, a partir de ahí, pues una vez que ya te han inoculado esa matriz, una vez en el que tú ya siempre piensas alrededor de esas ideas que conforman la narrativa dominante, por lo tanto la narrativa de la clase dominante, es cuando tú ya no solamente es que estés convencido, es que vas a adoptar esa narrativa, es que te vas a convertir en un arma de guerra, porque tú vas a transmitir a otros gracias a las herramientas de la moderna tecnología, que por eso la guerra cognitiva necesita esa tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, el big data, tú vas a transmitir esas ideas a otros y te conviertes en un propagandista más.
es un arma de guerra. Te han convertido, sin tú quererlo, también en un arma. Ese es realmente el concepto teórico, sobre el que se desarrolla, a partir, como digo, a partir de 2020, toda la guerra cognitiva. Y bueno, pues ahora mismo estamos inmersos absolutamente en una guerra cognitiva global donde lo que se trata es de conducir efectivamente a que las personas eh, asuman esa matriz de ideas de tal forma que no es que le hayan cambiado la forma de pensar, o sea, lo que piensa, sino la forma de pensar, pues hombre, eso tiene como consecuencia que cuando alguien piensa, él cree que piensa una cosa, piensa que lo ha pensado él, cree que lo ha pensado él. Es decir, ¿por qué? Porque como ya tiene conformada esa matriz en su propia mente, entonces cualquier cosa, pues hace un razonamiento, habla con alguien, debate o escribe algo, él cree que lo está, que es una creación suya, una obra suya, una conclusión suya, cuando realmente lo único que está haciendo es seguir las pautas que le han marcado y le han inoculado dentro de de su mente, ¿no? Esto es un poco cómo se teoriza la guerra cognitiva. Es un asunto muy peligroso, muy peligroso. Muchas gracias, Juan Antonio Aguilar. Y vamos a cerrar con el tercer bloque aterrizando en lo concreto en relación a todo lo que hemos ido mencionando. Hay una pregunta que supongo que dependiendo de quién se la haga, te puede responder cosas muy distintas, que es, por ejemplo, ¿cuándo empezó la guerra en Ucrania? Tú esto lo preguntas y mucha gente te dirá que fue el 24 de febrero de 2022, cuando evidentemente esto no fue así. Pero más allá, también cuándo empezó el conflicto en Palestina. Y habrá quien te diga el 7 de octubre de 2023, cuando eso sí que ridículamente no es así, como ya creo que incluso cualquiera que tenga memoria personal puede recordar. Pero esto es un poco lo que se ha ido generando. Se ha generado también que no tengamos conciencia sobre hechos, a veces incluso sobre hechos recientes, que la memoria también nos falle. Igualmente, también hay otro escenario de desinformación muy habitual, que es dar hechos o contar hechos ajenos a contextos y, como no existen espacios vacíos en nuestra cabeza, al final los rellenamos con estereotipos. Esto ocurre, por ejemplo, en conflictos que se desarrollan en el mundo musulmán o en el continente africano. ¿Y cuáles son los estereotipos? Pues normalmente prejuicios que vienen de una tradición colonial, vienen de un orientalismo creado que también facilita o de alguna manera sirve para deshumanizar al contrario. En ese sentido, quería que cerrar este bloque con esas conclusiones, sobre todo aterrizando en lo concreto. Y quiero iniciar en este caso con Pascual Serrano. Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que en geopolítica bueno, evidentemente son muchos elementos aquí, pero yo creo que me voy a centrar en uno, que es que en geopolítica se ha logrado imponer lo que yo diría que sería la superioridad moral de Occidente, ¿no? Es decir, nosotros somos las democracias, somos los que respetamos los derechos humanos, la diversidad sexual, las minorías, la libertad de expresión, las elecciones, y en base a eso, ¿no? Ya podemos atropellar toda la legislación internacional porque es para imponer las cosas buenas a los países malos, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, claro, esto hay que explicarlo, hay que decir que hay un derecho internacional y que hay una soberanía de los países, es decir, que según la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, uno no puede ir en nombre de una superioridad moral diciendo que los demás son bárbaros y que yo cuando les bombardeo es para llevar democracia, ¿no? Hay que explicar que un país puede ser una democracia y cometer un genocidio, y que otro país puede ser una teocracia y tener derecho a que no les bombardeen, ¿no? Bueno, por decir esto ya se ha convertido en algo excéntrico casi, ¿no? Y luego también hay que recordar que incluso ese discurso de nuestra democracia es falso. Es una falsa democracia, es una farsa nuestras elecciones en Europa. En Rumanía se anulan unas elecciones porque gana el que no te gusta. En Moldavia logran cambiar el resultado electoral poniendo colegios electorales en los emigrantes que dan un vuelco al resultado absoluto. Constantemente vemos que la financiación de las elecciones de hace 6 años fue corrupta, pero bueno, pero ya se hizo el capítulo pasado, ¿no? Vemos además que estas democracias apoyan crímenes en el mundo, financian terrorismo yihadista
utilizan la mentira como justificación para todas sus intervenciones, ¿no? Es decir, las armas de destrucción masiva, las limpiezas étnicas, las masacres con gas de los malos. Es decir, yo creo que este es un elemento muy importante. Como hay un discurso que es el de los supuestos valores que tenemos nosotros, ¿no? Y la gente en Occidente yo creo que se ha olvidado del derecho internacional. Es una cosa impresionante, ¿no? O sea, si tú les dices, eh, recordáis que cuando se inició la guerra de Kosovo, pareció un elemento del debate importante. Oiga, que esta guerra el Consejo de Seguridad no la ha votado a favor, ¿no? Eso ahora ya parece irrelevante. O sea, ya nadie se plantea que el Consejo de Seguridad, con todo lo que tengamos que criticar de la ONU o del Consejo de Seguridad, a nadie le parece relevante tener el beneplácito del Consejo de Seguridad para hacer algo. Ya se ha olvidado eso. Es asombroso cómo la ciudadanía, lo del derecho internacional, eh, lo ha olvidado. Que se va con un dron y se mata a alguien en otro país y no pasa nada, se bombardea una embajada, se atacan a países violando la Carta Fundacional de Naciones Unidas. Yo creo que hay que intentar recuperar todo eso, porque además, claro, es un círculo vicioso, porque en la medida en que se desautorizan y queda desacreditada las Naciones Unidas, pues parece que ya hasta lo que toca es asumir que la legislación internacional es mala, absurda e inútil. Y resulta que sí, que evidentemente es mala y bastante inútil, pero la alternativa está siendo todavía peor y todavía más inútil. Bueno, o al menos útil para otras cosas. Y añado, y peligroso también ese escenario donde no hay ninguna base compartida, porque Claro. ocurre igual que con lo que hablábamos al principio de la comunicación. No te puedes comunicar si no compartes una base de realidad. Hay un problema de incomunicación, pero en la esfera internacional creo que se refleja también en esa anulación del derecho internacional. Si no hay una base compartida, es muy difícil negociar y por lo tanto el escenario es peligroso, porque se produce No, y una sobre todo la gente, incomunicación. claro, hay que recordar, me lo contaba alguna vez un abogado palestino en el que legitimaba de alguna manera la legislación y los jueces israelíes, ¿no? Y él decía que con todo lo injusto que fuera la justicia israelí, la alternativa al sistema judicial, al sistema legal, siempre era la jungla, ¿no? Y en la jungla siempre perdemos los más humildes, ¿no? Hasta un sistema judicial y legal defectuoso es mejor que su ausencia, porque la ausencia es la jungla. Bueno, pues continuamos ahora en este cierre con Juan Antonio Aguilar. Bueno, mira, yo creo que efectivamente ese proceso que se ha vivido en la cual se ha impuesto ese supremacismo moral de Occidente, que es el peor de los supremacismos, porque de él derivan todo el resto de los supremacismos. Es decir, es un resultado precisamente de un efecto de guerra cognitiva. Es decir, hemos pasado, se nos ha cambiado, es decir, lo que antes era absolutamente evidente, que ante cualquier situación bélica que se produjera, siempre se apelaba a decir, bueno, ¿y qué hace Naciones Unidas? No se reúne el Consejo de Seguridad, es decir, era lo normal. Bien, pues esa normalidad se ha cambiado, nos han cambiado la forma de pensar, la manera de pensar. Ya cuando vemos unas acciones bélicas, un choque bélico, ya no pensamos inmediatamente se reunirá el Consejo de Seguridad. No, ya se ha dado por hecho que aquí ya las guerras ni se declaran, ni se cierran, ni hay objetivos estratégicos claros. Los objetivos estratégicos se deciden al final. Según haya ido la guerra, ya he decidido yo cuáles han sido los objetivos, para salir siempre ganando, claro, porque todo es guerra cognitiva en ese sentido. Entonces, bueno, pues mirad, ahora mismo la OTAN, por ejemplo, ellos a partir de la guerra de Irak empezaron a estudiar todo el tema de la guerra de información, de la guerra cognitiva, y una serie de investigadores franceses, fundamentalmente de Ducluchel, que es el que teorizó todo este tema de la guerra cognitiva de la mente como campo de batalla. Y además estableció las dimensiones sobre las que había que actuar, ¿no? Es decir, había tres dimensiones sobre las que había que actuar, tres campos de actuación. Uno eran los que van a seguir la narrativa oficial, porque les han convencido, porque ya han ocupado su mente, ¿no? Bien. Otros eran los que dudaban de la narrativa oficial, pero a los cuales se les podía colocar una disidencia controlada
para también dirigirlos en la dirección eh, que, eh, que obedeciera a los intereses geoestratégicos de la OTAN, ¿no? Y por último estaban los disidentes, los que no había, los irreductibles, los que no había forma de convencerlos. A estos simplemente se les censura, o se les reprime, o se les persigue, o se les criminaliza, o lo que sea. Pero claro, los otros dos campos de actuación suelen ser mayoritarios, ¿no? Es decir, la narrativa oficial y la disidencia controlada. Y bueno, pues a partir de ahí se utiliza toda una serie de mecanismos de neurociencias, de algoritmos que amplifican los mensajes, que crean consenso, se conforman esas cámaras de eco, por ejemplo, en las redes sociales, donde eh, de todos sitios te llega la misma información, el mismo relato, con lo cual se va creando un refuerzo subconsciente en el cual tienes que pensar eso, porque si no eres un marginal. Es decir, ¿cómo vas a pensar algo contrario? Pero es que no lo ves, todo el mundo lo piensa. Si todo el mundo lo piensa y lo dice la tele, debe ser verdad, ¿no? Y así se produce pues eso que en la OTAN pues, se conformó en uno de los 21 centros de excelencia, el Centro de Comunicaciones Estratégicas en Riga, desde donde parten diariamente consignas que son llevadas a cabo por quién, por los centros corporativos que obedecen a los mismos intereses oligárquicos de a los que obedece la alianza militar, la alianza atlántica. Es decir, convertir a personas, como decía, en un arma que además actúen, que además señalen al disidente. La policía de balcón, pues llevado a las redes sociales, ¿no? Señalen al disidente, señalen al que se sale del discurso, el que es sospechoso. Y bueno, pues así tenemos, efectivamente, que ya estamos en esa guerra, todos somos parte y víctimas de esa guerra, tanto la población enemiga como la propia. Pues claro, hay que acabar con la quinta columna, el disidente, ¿no? El que se opone a la narrativa oficial. Entonces, cuando alguien saca a relucir lo que ocurre en Gaza el 7 de octubre, y tú dices, no, 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 vámonos al año 47, por no irnos más atrás, que nos podíamos ir hasta la declaración Balfour y más allá, ¿no? Pero entonces, claro, se te queda el cuadro, ¿qué me estás contando? Es decir, vivimos en la más absoluta ignorancia porque no hay análisis, porque el análisis tiene que basarse en los antecedentes históricos, en los hechos crudos y en los datos fríos. Y para eso hay que racionalizar, hay que razonar. Y claro, eso no se hace. Cuando dices eso a alguien, él te saca el 7 de octubre y dice, y mataron a niños y a la gente que estaba en el concierto. ¿Por qué? Porque todas esas emociones, emociones que les han expuesto para conmocionarle y para, de alguna forma, dirigirlo en la dirección que han establecido los teóricos y los que planifican esa guerra cognitiva. Es decir, ahora mismo no nos equivocamos si decimos que estamos en pleno campo de batalla. Muchas gracias, Juan Antonio Aguilar. Bueno, hemos visto cómo se van construyendo esos micro relatos, pero hay un gran relato y es paradójico porque hablaban de ese fin de la historia, el fin de los grandes relatos, pero resulta que la OTAN aplica el gran Bueno, relato, que ándale. recogiendo un poco las palabras tanto de Pascual como de Juan Antonio, se basa además en algo muy antiguo, que es esa supuesta superioridad moral de Occidente o tradicional destino manifiesto, o sea, esto tiene una tradición también. Eh, Cerramos este tercer bloque y el programa con Ezequiel Vistoletti. Sí, yo quiero retroceder a el tema del éxito de las nuevas extremas derechas en la comunicación. Para mí algo súper interesante, mencionado antes por Pascual. Primero con algunas reflexiones sobre las plataformas digitales, las redes sociales, porque a la vista, y así las presentan en los grandes medios, a la vista parecen como enfrentadas a los grandes medios de comunicación tradicionales. Por eso el New York Times, el Washington Post, todos estos grandes medios, los canales de televisión, rechazan a Facebook, Instagram, Twitter, los caracterizan como espacios de desinformación y demás. Pero en realidad las plataformas digitales responden abiertamente a la lógica neoliberal, incluso más que
los grandes medios de comunicación. Por un lado, presentan una concentración de la propiedad de estos medios en aún menos manos que antes. Sí, ¿Sí? Ya aparecen tres o cuatro tipos a cargo de la comunicación y de la información recibida por todo el mundo, ni siquiera grupos nacionales como Prisa en España, el Grupo Clarín en Argentina, Televisa en México. No, no. ¿Quién determina la comunicación ahora? Los dueños de estas grandes empresas digitales desaparecen por completo, en el marco de esta globalización neoliberal, cualquier forma de intervención estatal o de posibilidad de regulación, ¿sí? Em, lo mismo si uno aparece frente a un teléfono celular en México, en Argentina, en España o en Bangladesh. El mensaje lo genera un algoritmo al servicio de una gran empresa en Silicon Valley, con pocas excepciones, como por ejemplo China y Rusia, con una política soberana sobre sus espacios de información y sus propias redes sociales. No un rechazo a las redes sociales, sino un rechazo a una censura a las redes sociales, o por lo menos un control de las redes sociales de las potencias extranjeras y propias redes sociales. Generan además también una lógica de hiperindividualismo incluso más que antes, ¿sí? Si antes uno podía aparecer frente a la televisión con su familia, con su compañera, compañero, sus hijos, con alguien, bueno, no, ahora el mensaje presenta un único destinatario, uno mismo, solo, y así va generando un proceso aún mayor de individualización que antes. Esto en cuanto a las plataformas. Ahora, en cuanto a la forma de mensaje, presenta algunas características novedosas. En tanto, debe generar un mensaje individual para cada usuario, y de ahí la potencia de ese flujo de información, porque presenta ante nuestros ojos todo lo necesario para el direccionamiento de nuestra atención y de nuestras ideas y de nuestra forma de pensar hacia algo con un objetivo, por lo general un objetivo económico, la publicidad, pero también con objetivos políticos, con objetivos incluso culturales, los podríamos caracterizar de esa manera. Para eso, antes debe recoger algo de nuestra propia individualidad, de nuestra propia percepción del mundo, ¿sí? Para poder determinar cuál es el mensaje más efectivo para mi subjetividad, antes debe recoger parte de esa subjetividad individual mía. Y en ese lugar aparece un espacio para la utilización contra los discursos hegemónicos en algunos casos, y la derecha realizó, las nuevas extremas derechas realizaron un aprovechamiento de este espacio, de esta voz ofrecida por estas nuevas plataformas. Claro, ¿por qué pueden las extremas derechas hasta ahora mejor esto que cualquier forma de movimiento político revolucionario, o por lo menos con la idea de una transformación de la sociedad en un sentido más igualitario? Bueno, porque la forma de comunicación de estas plataformas aparece enfocada en formatos cada vez más cortos, cada vez más dirigidos hacia las emociones y cada vez más, de alguna manera, espectaculares y sensacionalistas, ¿sí? Entonces, si uno quiere una reflexión o la difusión de una idea política, una reflexión crítica sobre algo, la posición respecto a determinado tema, bueno, en el formato de un video de TikTok de un minuto, con luces y colores, eso parece difícil. En cambio, las consignas y los chivos expiatorios y muchas formas muy astutamente, y el uso de las emociones, muchas cosas muy astutamente utilizadas por las nuevas extremas derechas, bueno, esas fuerzas aparecen como expertas en esto, a punto de generar una ruptura en la dirección de los mensajes en estas plataformas, de poder generar desde abajo un mensaje hacia arriba, proveniente de estas nuevas extremas derechas. Podemos acá, desde la izquierda, lloriquear y refunfuñar, pero estas formas de comunicación no van a desaparecer. Así como cuando apareció la radio, la televisión, eso determinó la política de ahí en adelante. Bueno, a partir de ahora, si queremos realizar de alguna manera acciones políticas desde este otro campo político, desde el campo de la izquierda, eh,
Vamos, bueno, no vamos a comenzar con caracterizaciones sobre la izquierda, pero bueno, de un campo de transformación social en un sentido hacia una sociedad más igualitaria, ¿sí? Dicho así de esta manera. Bueno, debemos comenzar a presentar nuestros mensajes en este ámbito de batalla. Aunque sí aparecen muchísimas dificultades contra esta forma de eslóganes sensacionalistas, de chivos expiatorios, de mensajes directos a las emociones, pero la política también presenta una dimensión emocional. Así que es el desafío, y si bien en esta forma de mensajes la capacidad de una sociedad de debate democrático, claro, va descendiendo conforme el formato aparece cada vez más reducido, bueno, esas las condiciones de juego. Aún con las redes sociales en manos de cuatro tipos en Estados Unidos, esas las nuevas condiciones. O bien reacomodamos nuestro mensaje y nuestra forma de lucha política en ese sentido, o bien vamos a parecer condenados a el olvido de la historia. Pues muchas gracias, Ezequiel Vistoletti. Bueno, gracias a los tres. Con esto cerramos esta mesa donde hemos planteado cómo podemos desactivar esta guerra cognitiva, que, bueno, hemos planteado algunos elementos para comprenderla, que creo que es el primer paso. La aceptación siempre es el primer paso para poder resolver un problema. Hay muchos elementos que se vinculan, que se pueden desarrollar y que iremos desarrollando en posteriores mesas. Por ejemplo, yo también pienso en relación con el periodismo, los derechos laborales en un contexto como el que estamos hablando. O sea, los periodistas están realmente asediados por estas nuevas tecnologías, asediados por ese individualismo que te lleva incluso a que tu imagen esté por delante de tu trabajo, y eso también está generando, pues, yo creo que incluso problemas de carácter cognitivo personal, ¿no? O sea, está generando problemas Ujú. de ego, problemas, y esto también está mermando las capacidades para enfrentar esta guerra, que dentro de esta gran guerra híbrida se nos manifiesta de una forma cada vez más evidente, cada vez es más violenta. Muchas gracias, Juan Antonio Aguilar, muchas gracias, Pascual Serrano, muchas gracias, Ezequiel Vistoletti. Os recordamos que nos sigáis en redes sociales, en Facebook, en Instagram, también en TikTok, perdón, que se me olvida una, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora. Y bueno, y por supuesto que comentéis este programa, qué opináis sobre la guerra cognitiva, qué opináis sobre cómo se está construyendo también esta sociedad de las nuevas tecnologías y cómo podemos seguir teniendo una tarea por esclarecer la verdad, por compartir una realidad donde se pueda después debatir y por lo tanto donde se pueda también construir alternativas. Muchas gracias a los tres y nos vemos en la siguiente mesa. Hasta pronto. Dios. Chau, chau.